3. Primera etapa. El camello. Como primera aclaración, en esta pieza la palabra espíritu se podría traducir como mente, aunque en alemán no existe una palabra para mente. La palabra Geist, que significa espíritu, suele usarse en su lugar. Es obvio, como veremos, que como Nietzsche está hablando sobre la evolución del espíritu, no se está refiriendo a nuestro yo espiritual, que es inmutable y eterno, sino a la mente dividida, o tomadora de decisiones, durante el transcurso de su viaje. Os señalo las 3 transformaciones del espíritu, la del espíritu en camello, la del camello en león y la del león en niño. Estas son las 3 etapas. Podemos hacer una comparación aproximada entre estas y las 6 etapas descritas en el desarrollo de la confianza en el manual para el maestro. Excepto que, en un curso de milagros, las primeras 4 etapas tienen que ver con el león y no con el camello. Realmente no hay nada en el curso que tenga que ver con el camello, por razones que explicaré dentro de poco. El poema de Helen, Plegaria a Jesús, que empieza con la línea niño, hombre y luego espíritu, se puede considerar comparable con lo que Nietzsche está diciendo. El niño es el camello, el hombre es el león y el espíritu sería el niño de Nietzsche. Para el espíritu fuerte, sufrido y reverente hay muchas cosas pesadas. Su fortaleza le hace apetecer cosas pesadas e incluso las más pesadas. Nietzsche está diciendo que hay mucho que nos resulta difícil en nuestro viaje. Lo que se nos pide que hagamos, como sabemos por nuestro estudio del curso, es que nos desprendamos del ego. Esto es lo que resulta una cosa pesada e incluso la más pesada, porque tenemos mucha resistencia a estar sin nuestro especialismo. He aquí ahora la primera etapa. La voy a presentar desde la perspectiva de Nietzsche, y luego comentaremos su significado e implicaciones para nuestro trabajo con un curso de milagros. ¿Qué hay que sea pesado?, se pregunta el espíritu sufrido, arrodillándose como un camello, ansioso de llevar una pesada carga. ¿Qué es lo más pesado, héroes?, pregunta el espíritu sufrido, para que cargue yo con ello y se complazca mi fortaleza. ¿No es lo más pesado humillarnos para herir nuestra soberbia? ¿O mostrar nuestra necedad para burlarnos así de nuestra sabiduría? Nietzsche está hablando del muy importante concepto de la humildad. Humillarnos para herir nuestra soberbia. La soberbia es un fenómeno que se encuentra de manera casi universal en los adolescentes y adultos jóvenes que piensan que lo saben todo y que el mundo no tiene nada que enseñarles. Recordemos la famosa exclamación de una generación anterior, según la cual no hay que confiar en nadie que pase de los 30, porque lo que saben ya es irrelevante. Zaratustra está diciendo que nos humillamos para poder aprender. Mostrar nuestra necedad para burlarnos así de nuestra sabiduría es darnos cuenta de que todo lo que no sabemos, la necedad de nuestra manera de pensar y de nuestra vida, con lo cual acabamos burlándonos de lo que consideramos nuestra sabiduría. Como nadie que pase de los 30 años sabe nada que siga siendo relevante, ¿para qué leer cualquier cosa suya? Filósofos, psicólogos, teólogos y otros por el estilo solo son tediosas personas anticuadas que no entienden cómo es el mundo en realidad. Lo que implican con claridad las palabras de Zaratustra es que si no aprendemos a vivir dentro del sistema de pensamiento del ego, si no nos sentimos cómodos con nuestro ego, con nuestro cuerpo o con el mundo, jamás podremos sobrepasarlos. Es interesante que Nietzsche mismo llegase a ese punto. Pasó por la etapa del camello siendo un estudiante obediente, aprendió y estudió. Solo entonces pudo decir que nada tenía sentido. Su propia vida se convirtió en un maravilloso ejemplo de cómo uno empieza como un camello y termina como un león, rechazando los valores del mundo. Sin embargo, en realidad, él no se convierte en un niño. Aunque tiene intuiciones de lo que significa esa etapa,
es obvio que él jamás la alcanzó. Es un hombre que está en medio del viaje, ha recorrido un buen trecho y es más entendido que las personas a las que está hablando, pero todavía no ha llegado ni se precia de haber llegado. Se podría comparar a Nietzsche con Moisés, de pie en la montaña, contemplando la tierra prometida que está más allá del río, pero sin poder cruzarlo. Nietzsche describía esta tierra, sabía que estaba ahí, pero permanecía fuera de ella. Sin embargo, tenía claro lo que significaba ser un león y que no se podía ser un león sin convertirse primero en camello. Más adelante expondremos las implicaciones de esto para nuestro estudio de Un curso de milagros. Ahora Nietzsche hace una serie de preguntas con respecto a varias características que, según dice, forman parte del proceso de humillarse. Podemos ver esto a través de la lente del curso, aprender a ser un ego y a vivir en el mundo. No negamos al ego hasta que primero aprendemos que tenemos un ego. No decimos que no somos un cuerpo hasta que aprendemos primero que lo tenemos y nos sentimos cómodos con él. Si huimos del cuerpo por no poder lidiar con nuestras necesidades físicas y psicológicas, ¿cómo podremos trascenderlas satisfactoriamente? Siempre actuaríamos motivados por el miedo y la culpa, que solo sirven para hacer real el cuerpo en nuestra experiencia. Lo que aborrecemos es tan real como lo que amamos. Aversión y ataque solo son las dos caras de la moneda de la aparente realidad del cuerpo. O apartarnos de nuestra causa en el momento en que triunfa, subir a las altas montañas para tentar al tentador. Humildad significa, en parte, que no les erigiríamos monumentos a nuestros éxitos. Nietzsche está hablando de no dormirnos en nuestros laureles. Por ejemplo, si uno es estudiante y aprueba un curso con un 10 o consigue un título, uno deja atrás ese logro y sigue adelante. No debemos tener la ilusión de haber llegado cuando no hemos llegado. Esto no excluye que subamos a las altas montañas, que nos esforcemos por tener éxito, por tener metas y lograrlas. Más bien, esto se refiere a los años formativos, por los que todos pasamos cuando aprendemos a vivir en el mundo y tenemos aspiraciones, tanto educativas como vocacionales y personales. El problema nunca está en tener metas ni en haberlas alcanzado, sino en nuestra inversión en ellas, en utilizar los logros mundanos como una forma de especialismo, cuyo propósito es que los ídolos del amor y la autoestima sustituyan a los genuinos sentimientos de dignidad y paz que sólo proceden de la aceptación de nuestras mentes correctas. Por esta razón, un curso de milagros no es para niños ni tampoco para niños crecidos. Es para los que han alcanzado cierto nivel de madurez social, física y psicológica y más o menos han triunfado en el mundo. Han subido a las altas montañas y han desarrollado sus egos en el sentido mundano, que es el significado de tentar al tentador. No obstante, no se quedan ahí porque se dan cuenta de que la montaña que acaban de escalar es simplemente parte de una cordillera mayor y más gloriosa. Por eso no se detienen. Eso es humildad. Logran sus metas mundanas y personales, pero no se detienen en ellas porque, si lo hacen, terminarán sin nada. Una vida en el desierto de culpa, miedo y especialismo del ego. O alimentarnos de las bellotas y de los pastos del conocimiento y pasar hambre en el alma por amor a la verdad. En otras palabras, siempre estamos deseando más, pues no estamos satisfechos con lo que tenemos. Buscamos el conocimiento, pero nos damos cuenta de que siempre queda algo más por aprender. La sabiduría de los jóvenes es saber que hay mucho más que aprender, que el presente es sólo una etapa que nos lleva hacia algo más. Joven se refiere así a los que no han alcanzado el nivel de madurez que les permitiría dar el próximo paso, el de renunciar a todo lo que han aprendido hasta ahora. No podemos pasar a la próxima etapa si no somos fieles a los requisitos del camello, si no llevamos las cargas del mundo. Recordemos la expresión popular: el que quiera azul celeste, que le cueste.
O sea, no hemos de pensar que somos más sabios o que estamos más avanzados espiritualmente de lo que estamos. No le podemos decir no al ego, ni podemos decir no soy un cuerpo, como afirma el libro de ejercicios una y otra vez, a menos que pasemos primero por todas las etapas de creer que somos un cuerpo y tenemos un ego. De lo contrario, estaríamos incurriendo claramente en la negación, y del que difícilmente podría decirse que es un estado espiritual. Esta es una de las razones por las que el pensamiento de Nietzsche es tan profundamente importante y por la que su obra es tan intuitiva. Él reconocía la necesidad del crecimiento. O estar enfermo y despedir a los que vienen a consolarnos y hacer amistad con sordos que nunca oyen lo que nosotros queremos decirles. Llegamos a darnos cuenta de que no queremos seguir centrándonos en la autocomplacencia, en la satisfacción de nuestras necesidades, ni en hacer que la gente nos tenga lástima. Mandamos de paseo a las personas que quieren consolarnos y tenernos lástima, o tratarnos con tiento, con lo cual nos sojuzgan al reforzar nuestra autoimagen de incompetencia. Lo que en verdad queremos son personas que nos acepten donde estamos y luego nos ayuden a crecer. Queremos personas sordas a nuestras autocomplacencias, exigencias de especialismo y pataletas. Así es como comenzamos a reflejar la sabiduría que sólo llega mucho más tarde, cuando, según la fábula de Nietzsche, nos convertimos en niños. O zambullirse en unas aguas sucias si son las aguas de la verdad y no rehuir el contacto con las frías ranas y con los calientes sapos. La vida espiritual es un trabajo difícil. Tenemos que explorar las tenebrosas profundidades de la psique, los abismos del ego. Sumergirnos en aguas sucias si son las aguas de la verdad y no rehuir el contacto con las frías ranas y con los calientes sapos. En el caso típico, muchas de las personas que están en un camino espiritual, incluidos los estudiantes de un curso de milagros, no quieren ensuciarse las manos con el ego en absoluto. Solemos referirnos a ellas como los simplones felices, personas que tapan todo lo negativo. A esto se refiere Jesús cuando dice que el Espíritu Santo caminará con nosotros a través del aparente terror hacia nuestro Dios que está más allá. El aparente terror es el sistema de pensamiento de culpa y juicio del ego, las aguas sucias de frías ranas y calientes sapos. Para esto es para lo que estamos aquí y para lo que fabricamos un mundo y un cuerpo, para dejar fuera a Dios. Y por eso, antes de que podamos perdonar al ego y lo que ha hecho con nuestro cuerpo y con los cuerpos de otros, primero tenemos que saber lo que nuestras mentes han hecho o creen haber hecho. Tenemos que aprender que nuestro yo no es un prístino, hermoso e inocente niño. Es un caliente sapo y una fría rana. Las aguas de la mente errada son tenebrosas y sucias. Por eso necesitamos estos años formativos de nuestra vida, cuando estudiamos y nos convertimos en algo, o por lo menos adquirimos algo de experiencia en áreas tales como las relaciones interpersonales, la educación, la vocación, el ganar dinero y quizás en tener una pareja y criar una familia. Esto quiere decir ensuciarnos las manos al tratar con las cosas elementales de estar en el cuerpo, viviendo en un mundo árido y polvoriento, al cual criaturas hambrientas y sedientas vienen a morir. Evitar esto es evitar lo que al final nos fortalecerá. Por consiguiente, no podemos convertirnos en leones hasta que primero nos convirtamos en camellos y llevemos la carga de lo que significa vivir aquí. O amar a quienes nos desprecian y dar la mano al fantasma cuando trate de asustarnos. Así habló Zaratustra está repleto de alusiones bíblicas, al igual que muchas otras obras de Nietzsche. Como vimos anteriormente, Nietzsche estudió la Biblia en su juventud, y aunque rechazaba su enseñanza, definitivamente sabía lo que decía. En el Sermón de la Montaña,
Jesús decía que debemos amar a los que nos desprecian u odian. Y Nietzsche está diciendo que no solo debemos amar a los que nos desprecian, sino también tenderle la mano al fantasma que trate de asustarnos. En otras palabras, que abracemos todo lo que pasa aquí. Esta es una parte esencial de su filosofía. El concepto del eterno retorno es probablemente el concepto más importante en toda la obra de Nietzsche. Sin embargo, paradójicamente, rara vez se refiere a él. Lo menciona en La Gaia Ciencia, 1882, un libro que escribió antes de Zaratustra. Cuando Zaratustra habla de ello en la tercera parte, lo hace con gran trepidación, casi como si tuviese miedo incluso de decir las palabras. De hecho, en un lugar no las dice. Las dicen los animales con los que siempre camina. Sus dos compañeros más importantes son el águila y la serpiente. El águila porque lo ve todo y es orgullosa, y la serpiente porque es sabia. Por consiguiente, sus animales son los que le hablan del eterno retorno, la idea de que cada cosa que nos ha sucedido y que ahora nos está sucediendo ocurrirá una y otra vez. Incluso el más mínimo detalle recurrirá continuamente. Por ejemplo, en un pasaje Nietzsche llega a decir